Ya chiquillo. Entonces, ¿cómo están? Hace tanto tiempo que no los veía. Bien. Súper bien. Pues bien. Bueno, hay algunos que tienen las cámaras apagadas. Ah, sí, disculpe. Sí. Pero es buena hora, ya se supone que no debería haber tanto sueño. Eh, bueno, chiquillos, un poco más o menos retomar, porque hace harto tiempo yo creo que ya ni se acuerda lo que era esto. Ya, primero era recordarles que estamos en un ramo nuevo, ¿cierto? Que este primer semestre, que ahora no sé qué va a pasar con eso, estaban conmigo y el otro semestre iban a estar con la profe Laura. Pero más o menos este ramo es como un poco más relajado que lo que era antes, porque tiene que ver igual como con cultura general y como para que el pueblo vaya informándose bien en cuanto a cosas científicas, pero como más liviano, no tan específico, tanta ciencia dura o pura, ¿ya? Entonces igual es como más llevadero. En el caso del módulo que están viendo conmigo, tiene que ver como con, bueno, se llama seguridad, prevención y autocuidado. Tienen que ver con que ustedes conozcan ciertas cosas que quizás no saben que existen, ciertas normas de seguridad u organismos que hay en Chile para ver el tema de nuestra seguridad, ¿ya? Y también la de nuestra familia. ¿Ya? Entonces, yo le había mandado una guía un poco larga, pero eran preguntas simples, asociadas como a cómo se sentían en ciertas situaciones, se ponía un ejemplo y después se preguntaba cómo se sentían con eso, ese tipo de preguntas, ¿ya? Y me llegaron muchas respuestas, que las revisé, pero ahora les tengo que mandar la respuesta, pero ya leí varias y están bastante interesantes. Y de hecho recogí como las respuestas que se repetían para poder hacer la clase. Ya entonces les voy a compartir pantalla acá con una pequeña presentación que les hice. Entonces, saqué partes de la guía, obviamente, para ir viendo una a una. Ya, primero no sé si hay alguien que quiera dar un comentario o decir algo respecto a, las- a la tarea o al tipo de tarea que se le está enviando en esta asignatura. El chat no está habilitado, así que no pueden escribir. ¿Profe tenía fecha de entrega esta de guía? Parece que la había dejado sin fecha, no me acuerdo la verdad. Tendría que revisarlo después. Ya, pero como era la primera guía, creo que la dejé sin fecha. Creo, no estoy segura. Ya, entonces vamos a partir. Bueno, se le ponía este texto que era como bien vago, que de repente no encontramos cierto tipo de publicación en las redes sociales, eh, donde era en este caso una cosa ficticia que estaba en Facebook. Ya, entonces daban un caso donde, lo voy a leer para que nos acordemos un poquito. Dice, luego de una agitada semana, una familia en el norte de Chile consigue reunirse con motivo de una celebración de cumpleaños. Es un grupo diverso en edades, intereses y oficios. Durante el almuerzo, un integrante mira el celular y enseguida mantiene una actitud de preocupación y nerviosismo. Pasado 30 minutos, dice, siento interrumpirles, pero tengo que contarles algo urgente. Me acabo de enterar a través de una noticia en Facebook que hoy en la noche habrá un terremoto en esta región y se activarán todos los volcanes. Miré en internet y dice lo mismo. La familia queda desconcertada. Ya es como bien apocalíptico esto. Entonces, la primera pregunta asociada a este párrafo tenía que ver con cómo se sentían tras escuchar esto o leerlo. Entonces, lo que más se repetía era como miedo, angustia, un poco preocupación y curiosidad para saber si era verdad o no. Pero como acá decía que había buscado en otras páginas y decía lo mismo, era como más angustia o preocupación. Ya entonces, frente a eso, es como un poco obvio que uno se va a asustar o algo así al leer esto, al principio. Después uno empieza a buscar como ya, ¿será verdad un poco? No, como que empieza a dudar un poco.
Y la pregunta número 2 decía, si tú fueras un miembro de esa familia, ¿qué imaginas que sería lo primero que pensarías y harías? Y acá algunos pusieron que se comunicarían con su familia, más o menos para que supieran del caso. Algunos iban a preparar un kit de emergencia o una mochila, ¿cierto? Y buscar un lugar seguro si es que llegara a pasar algo. ¿Ya? Entonces, lo que, lo que más debería hacerse en estos casos, obviamente, es comunicarse con la familia, pero tener un plan de seguridad entre la familia. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que ustedes están en el colegio, sus papás están en otros lados? Tendría que haber como un plan en la familia de qué hacer en caso de algo. ¿Ya? Por ejemplo, yo en mi casa estamos en una zona donde si es que llegara a pasar algo con el mar, tenemos que salir de acá. Entonces, todas esas cosas se tienen que conocer en caso de, y tienen que tener un plan con su familia. Por ejemplo, ya, mi mamá se va con mi hermano, yo me voy con un primo, con el papá, no sé, depende cómo esté su familia, ya, pero entre su familia tienen que haber como un plan de emergencia, como interno, ¿ya? Así que podrían hacerlo ahora aprovechando la cuarentena, conversar con su familia para que tengan algo en caso de, ¿ya? Tener un kit de emergencia, donde el kit que el gobierno propone es una cosa así que tenga estas cosas que están acá, que tenga sí o sí una linterna con las pilas buenas, ¿ya? Un abrelatas manual, comida que se recomienda como comida que no sea tan pesada y que no se eche a perder. Ya en este caso serían las latas, barritas de cereal y comida deshidratada como frutos secos y ese tipo de comidas, ¿ya? Como en caso de emergencia. Dinero en efectivo, porque si es que llega a pasar algo muy malo, no va a haber para comprar con tarjetas, ¿ya? Así que siempre un poco de dinero en efectivo. Papel higiénico, botiquín de primer auxilio. Aquí pueden tener medicamentos básicos, como por ejemplo paracetamol, ibuprofeno, algo como con la alergia, eh, agua oxigenada, algodón, ese tipo de cosas como bien básico. Pilas de repuesto y, esto es súper importante, considerar necesidades de niños o de tercera edad o discapacitados que haya en nuestra familia. ¿Ya? Por ejemplo, hay muchos que vivimos con los abuelos, entonces tenemos que saber, por ejemplo, si toman algún medicamento especial, que en caso de tener que salir de la casa, contar con ese medicamento. eh, no sé, pues de repente Chile es un país que tiene mucha gente con diabetes y a lo mejor no van a necesitar insulina inyectable, por ejemplo. Entonces, como tener noción de eso en caso de. ¿Ya? Bueno, acá el gobierno se hace promoción, dice llevar una copia del plan de emergencia, ¿ya? Igual es como útil tenerlo ahí para saber en casos de, pero si usted conoce la zona donde está, no hay problema con eso. Y llevar llaves de la casa, obviamente, y del auto en casos de encendedor, ya porque puede pasar que necesiten prender una cocinilla quizás, o no sé. Se me imagina a mí que pueda necesitar algo para prender. Y agua es lo más importante. ¿Ya? También acá sale una radio, porque cuando falla todo, lo único que queda es la radio. Y la radio es como igual un medio oficial donde dan información verdadera y no unas noticias falsas. Entonces, eso estaría en el kit de emergencia que propone el gobierno. Lo otro que yo puse acá, aparte del kit de emergencia y el plan con la familia, es tener información del lugar donde esté, ya sea un mapa, saber las zonas de seguridad, etcétera, del lugar donde esté, ya sea el lugar donde viva, o si es que llega a salir de vacaciones, al menos saber dónde está una zona de seguridad. Y tener a mano los teléfonos de emergencia, que en este caso serían la de ambulancia, bomberos, carabineros, información en general, y socorro andino, que tiene que ver ya como con montañismo y esas cosas, pero igual es importante. Y me faltó el de la Armada, que es el 137.
Ya, ese faltaría como agregar ahí en casos de. Pero eso más o menos, chiquillos, lo básico que tenemos que conocer nosotros como ciudadanos. Ya ustedes ya están bastante grandes, tienen como entre 15, 16, 17 años. Así que esto es súper importante, además que de repente ustedes, o en el caso mío, somos como los que organizamos un poco la familia, ¿ya? O como que tratamos de unir o cosas así. Entonces, es importante esto como que nos entrega un papel también protagónico. Bueno, acá lo mismo que les decía ya con imágenes, ¿cierto? Lo mismo del kit de emergencia, ¿ya? Y esto es súper importante porque, sobre todo con adultos mayores, porque la mayoría tienen alguna enfermedad y son, la mayoría también son friolentos, entonces en caso de que haya que arrancar, considera llevar una manta o ese tipo de cosas. Y aquí busqué un mapa de Quintero, ¿ya? Donde sale como la zona de inundación. Entonces, por ejemplo, todo esto que se ve acá es el borde costero para Loncura, ¿ya? Entonces, acá donde está la Fuerza Aérea, hay un par de calles que después sale un mapa mejor. Eh, y estas zonas de roqueríos, principalmente como para las playas del... Acá está las playas de atrás, por decirlo así, que son el Libro, el Papagayo, Caleta, el Papagayo y toda esa parte de por ahí, ¿ya? El Burrito, todas esas partes. Y por acá incluso hasta llega una parte de Camino Ritoque, que viene después. Y también siempre tratar de buscar estas señaléticas, porque son que la puedes encontrar en cualquier parte de Chile, que te va a indicar a ti que ya estás en una zona de seguridad en caso de que hubiera un tsunami. O de repente pueden encontrar zona de seguridad y alguna flecha como indicando que estás llegando al lugar donde es más seguro. Ya, este es un PDF que está el link acá. Yo esto después se los puedo subir si quieren, ya porque igual es práctico. Al LIRMI. Sale el link donde es un PDF descargable, gratis, que es ya más como específico, porque sale en las calles. Entonces, por ejemplo, acá todo lo que está en rojo son las vías de evacuación. Por ejemplo, acá todas suben hacia Luis Acevedo, que es la calle del Orione. ¿Ya? Entonces, a esa altura recién vendríamos estando como un poco más seguros. Y las partes, bueno, los puntos de encuentro que son como las zonas seguras, vendrían siendo estos círculos como verdes. ¿Ya? Acá hay otro como cerca del faro. Y acá salen otras localidades. Sale Ritoque, Santa Julia, Santa Adela y Mantagua. ¿Ya? Y de hecho Locura es muy vulnerable. Porque obviamente está como bien cerca del mar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todo lo que está como en color hueso, como entre hueso y naranjo, es la zona para evacuar. Y es harto, considerando que Quintero no es tan grande. Eh, Todo esto, ya yo vivo por acá, entonces tengo que arrancar, ya más o menos a la altura del Colegio Orione. Y bueno, toda esta parte de donde está la iglesia, la parroquia, en, y también en la calle Alonso de Quintero, que es donde cuando desfilamos, cuando recién entramos al desfile, esa es Alonso Quintero. Entonces, toda la parte de ahí del centro es zona vulnerable, ¿ya? Zona donde hay que evacuar. Toda la parte del centro, la parte de la Fuerza Aérea también, ¿ya? Eso también es zona de evacuación, que está todo esto. Miren, aquí está toda la Fuerza Aérea. Así que igual es complicado. Me imagino que como fuerza del Estado, Fuerza Armada del Estado, igual tienen como un plan de evacuación porque están en zona de riesgo. Y ahí desconozco eso en verdad, porque no tengo como familiares o conocidos que estén ahí. Y bueno, acá salen un par de
calles de locura, ¿no? Donde la zona segura es esta que está encerrada en verde. Y Ritoque también es vulnerable, pero no sé si recuerdan el terremoto del 2010, que estaban chicos ustedes, yo creo. Eh, el agua entró por Ritoque, entró un poco por Ritoque, hay varios videos por ahí. Y es como fuerte igual, porque como quinteranos me imagino que han ido a Ritoque. Entonces, estar ahí, imaginarse hasta aquí llegó el agua, igual es como fuerte. Y considerando que igual hay casas que están como cerca de la playa, en la parte baja. Entonces, igual es como complicado. Y bueno, ahí después por si ustedes quieren descargarlo y observar con más detalle las calles, a ver si encuentran sus calles o por ahí para que sepan dónde ir. Y después hice como un resumen de las respuestas que es, bueno, preguntaban si Facebook era una fuente confiable y por qué. Ahí la mayoría puso que no, porque cualquier persona puede publicar cualquier cosa. Es lo mismo que con los audios de WhatsApp, que una amiga me dijo que mañana iba a haber cuarentena. O sea, eso es súper irresponsable. Y hay gente que realmente se asusta. Entonces, igual es complicado el tema de las fuentes confiables de información. Mirar en Internet es garantía de la veracidad de la información. O sea, me va a decir que cualquier sitio de Internet es seguro. Bueno, obviamente que no, por lo que hablamos recién. Va a depender de las páginas. Siempre hay páginas oficiales. Bueno, ¿y por qué desde un punto de vista científico la información que se daba acá era falsa? Bueno, era porque no se pueden predecir los sismos. Ojalá se pudieran predecir, imagínense cuántas cosas nos evitaríamos, pero todavía no se puede. Acá dice, hoy en la noche habrá un terremoto en esta región y se activarán todos los volcanes. Es como, o sea, sabemos que hasta hoy no hay algo para decir si va a haber un sismo o no. El tema de la actividad volcánica está relacionada igual un poco con los sismos y tampoco se puede predecir, pues, o sea, se dice que cada cierta época, cada ciertos años, pero todo es variable. Entonces, no es certero decir cuándo va a ocurrir algo. Tengo una pregunta, profe. Dime, ¿Cómo lo hacía el Haroldo Maciel? Usted sabe cómo, porque él se supone que predecía los terremotos. el Haroldo Marciel es el del Frente Fantasma, ¿no? ¿O ese El que otro? predecía, del que hablaba el Sí, Salfate. sí, me suena. Mira, lo que pasa es que lo que sí existe son como modelos estadísticos de probabilidades que hacen como fórmula y cuestiones para ver si cuándo va a pasar, po. Entonces, lo que él predecía era que decía, no sé, po, por ejemplo, en el rango de esta semana algo va a pasar en tal zona, pero igual está basado en probabilidades. Entonces, como que algunos decían que era charlatán y otros le creían, pero tenía que ver con que todo era probable, o sea, probablemente sí, probablemente no. Entonces, o también daba un rango de fecha. Entonces, todo está como, lo que él hacía era como en base a modelos matemáticos y observando las placas, po, porque hay distintas placas tectónicas donde algunos piensan que es como una reacción en cadena, po. Por ejemplo, tembló en Hawái y ya se viene para acá. Pero tiene que ver con la placa que esté involucrada, cuánto se mueva, es un montón de factores. Pero sí hay como modelo estadístico, probabilístico, no sé cuál será la palabra correcta. Que era como lo mismo del Frente Fantasma, po. También se basaba como en lo mismo. Y teniendo en cuenta que los terremotos como grandes, sobre todo en Chile, se producen cada 20 o 25 años. Entonces, eso era como un poco lo que decían el Salfate y todo eso. Bueno, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de asumir como verdad lo que se lee en redes sociales siempre? Primero, pánico, obvio. Histeria colectiva, el de que le va pasando el pánico, ¿cierto?, a su entorno, después al amigo del amigo, a la vecina, oh, ya la embarra. Sobreabastecimiento, por ejemplo, pasó mucho ahora en la cuarentena por el coronavirus, que andaban audios que decían, no, pues que el marido de mi amiga trabaja en la armada o trabaja en no sé qué,
y el viernes van a dar cuarentena, y al día siguiente el centro estaba lleno. O sea, toda la gente estaba comprando y comprando y comprando y comprando. Y entonces eso genera problemas también en la logística. ¿Ya? Tiene que ver con el sobreabastecimiento. De repente, no sé, pues se quieren comprar todo el negocio sin medir bien. Atochamiento, o sea, mucha gente, y más peligroso en esta época de coronavirus. Y también desabastecimiento de los locales, lo que produce aquí una cosa como económica también. Porque, ¿qué pasa? Si uno empieza a comprar más, a la empresa le estás dando una mayor demanda. Entonces eso tiene que ver como una cadena entre oferta y demanda, y por eso también suben los precios. No sé si eso lo ven en historia, pero tiene que ver un poco con eso también. Que como uno pide, claro, ahí empiezan a subir los precios. Y también como las necesidades de nosotros tienen que ser satisfacidas por las empresas, ellos necesitan más recursos para tener rápido cosas para nosotros. Eso también se traduce en un alza de precios. Bueno, en la 7 o en la séptima pregunta de lo último decía, ¿cuál debe ser la actitud y los pasos por seguir dentro de una conversación que haga alusión a la predicción de posibles desastres naturales? Primero tienen que informarse de manera correcta, o sea, se dice, no, un amigo me dijo ya. ¿Y ese amigo en qué se basó? O sea, ¿dónde vio lo que te está diciendo? Tratar de estar calmado y siempre informarse. En la información está el poder, chiquillo. En la información está el poder. Y cómo saber usarla. Y siempre tratar de resguardar la seguridad. O sea, ponerse ya. Si pasa esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que tener? El plan con mi familia, ¿cierto? Eso es súper importante. Y la última era, ¿cómo enfrentarías próximas fake news o noticias falsas que circulan en las redes sociales? Bueno, siempre va a ocurrir esto, lamentablemente, chiquillos. Por eso es que ustedes tienen que tener el conocimiento de que hay que informarse en fuentes oficiales. ¿Ya? Siempre verificar el lugar donde ustedes se están informando. Esa es la única herramienta que tenemos frente a noticias falsas. Y ojalá no ser parte de la bola de nieve, o sea, de a mí que me llegue la información y yo traspasarla falsa. Tan responsabilidad también de cada uno, saber cuándo es algo verdadero y cuándo no. ¿Ya? Y la última, que eso era como, se pedía como una mini investigación. Se le ponían unas imágenes de noticias que han salido publicadas, ¿cierto? Que esto pasó. En la primera, cuando hubo el mega incendio en la parte centro-sur de Chile, donde quedó la embarrada, pero la embarrada, y se hizo como una cadena nacional y todo eso, donde se envió mucha ayuda. Se quemaron pueblos enteros. Ya fue igual bien desastroso ese incendio. Eh, También pasó una especie de tornado por unas ciudades del centro-sur también. Trombas o tornados, es como parecido a eso. Y erupción en el volcán Villarrica. De partida el volcán Villarrica, el volcán Osorno y otro más que no me acuerdo, son súper activos. Así que cada cierto tiempo están eh, erupcionando. ¿Ya? O hay hartos temblores o cosas así. Bueno, ahí se hacían un par de preguntas donde yo después les voy a mandar la respuesta, que de mandarle la respuesta, pero más o menos qué variables están involucradas en el fenómeno que ustedes eligieron. Pueden ser muchas variables. ¿Ya? Pueden ser, no sé, hasta el cambio climático, calentamiento global, la sequía, que en este caso hay varios incendios que se producen bueno, obviamente muchos son por acción humana, pero ¿por qué se propagan tan rápido? El problema de eso es que en las napas subterráneas está quedando cada vez menos agua. Entonces eso hace que el suelo sea más seco, y así produce una mayor propagación. Y lo otro es que hay especies de árboles que no son los nativos y los endémicos de Chile, sino que son introducidos. Por ejemplo, los eucaliptos, los pinos, no son nativos de Chile. Son especies introducidas, como intrusos, ¿ya? Entonces, ¿qué ocasiona esto? Ocasiona que
se cambia un hábitat, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con los suelos cuando ahí están estos árboles? Estos árboles necesitan mucha agua para vivir. ¿De dónde la sacan? De la tierra, de otras plantas que están cerca, de las raíces. Por eso las raíces de repente son tan grandes, porque necesitan tener más nutrientes, más agua, y eso genera, te puede acidificar los suelos o te los puede secar. Entonces esto es un problema también. De hecho, en Chiloé, a pesar que llueve todo el año, decían de que el agua se estaba disminuyendo. Y es por lo mismo, porque hay las forestales necesitan tener bosques para producir madera, y lo más barato es pino eucalipto. Entonces ahí también hay un conflicto como, es como algo social, político, económico, medioambiental, es como súper fuerte este problema. Bueno, y el tema de los tornados y esas cosas, se supone que la cordillera de los Andes protege a nuestro país frente a tornados y cosas que ocurren en otros países como son los tropicales, pero pasa que con el cambio climático las masas de aire fría y caliente están alteradas y está todo cambiado. Entonces es posible que se puedan ver estas pequeñas trombas. De hecho, también ocurren en el mar. No sé si acá en Quintero hayan pasado, pero no estamos libres. O sea, yo creo que puede pasar, aunque sea no un tornado gigante, pero una pequeña tromba puede ser. Y afortunadamente no estamos cerca de un volcán que esté activo, así que en el sur hay muchos volcanes. Y ahí sí que es como un poco más peligroso. De hecho, no sé, no me acuerdo en qué año fue, en el tema de Chaitén, que hubo tanta ceniza que un río quedó lleno de ceniza, y cuando el río avanzaba, iba como destruyendo el pueblo. Río Blanco se llama, por si lo quieren buscar. Y bueno, estos incendios, mega incendios, se están produciendo por lo general en la época de entre enero y abril, o diciembre y abril, que son las épocas donde hay mayores temperaturas, que eso igual genera incendios. Por ejemplo, en Valparaíso, en las zonas altas, en los cerros, siempre hay más temperatura que abajo, obviamente porque están más arriba que el nivel del mar, y no tienen el mar tan cerca como para poder enfriar esa zona. Entonces, también se genera un aumento de temperatura en los cerros. Y bueno, el fenómeno es un riesgo o un desastre natural. Eh, los riesgos son generalmente producidos por el hombre, ¿ya? Y los desastres naturales son como fenómenos naturales que pasan, pero con el asunto del cambio climático se ven más exacerbados, o sea, se ven más fuertes. Fuertes. Por ejemplo, en la zona norte no acostumbra a llover mucho. De hecho, las casas no están diseñadas para soportar tanta agua por lluvia. Y los terrenos tampoco. Por eso que cuando llueve en el norte queda la embarrada, por decirlo de una manera formal. Queda como preocupándonos porque estas ciudades no están diseñadas para soportar tanta agua por lluvias, porque generalmente un clima sin tanta lluvia. Pero lo que hemos visto últimamente es que ha empezado a llover allá, más de lo que debería ser. Entonces se generan aluviones. Esto vendría siendo un desastre natural, ya que por lo general puede ser un aluvión, pero no tan fuerte como los que se están viendo ahora. De hecho, como que corre un río con lodo y arrasa con todo. Súper peligroso. Bueno, y eso pues chiquillos, no tengo más diapositivas. Lo que sí me importa es que se queden con el tema de esto. Ya que tengan esto a mano, uno nunca sabe lo que puede pasar. Pueden tener un papelito con los teléfonos, ya, pero siempre tener a mano en caso de. Además que como somos de dieta los chilenos, siempre tiembla fuerte en la noche. Entonces a veces uno ni siquiera alcanza a agarrar cosas. Entonces ya agarrando una mochilita que ya tenga todo lo necesario para estar unas horas tranquilo, sirve.
Lo otro súper importante es que hagan el plan con sus familias. En caso de temblor o en caso de cualquier cosa que haya que evacuar, tengan un plan con sus familias. ¿Ya? Eso es muy importante. El kit de emergencia y esto, po, ubicar su casa, donde están, y ver la zona segura más próxima a su casa, o también pueden buscarla al colegio en caso de que estuviéramos en el colegio. Ya, y les voy a subir esto en la tarde, les voy a subir la tarea nueva y les voy a subir este PPT, ya que les puede servir. Y tener cuidado con las noticias falsas cuando uno las recibe y cuando las reenvía. Eso es muy importante, hay que tener responsabilidad. Ya, no sé si quieren agregar algo más, porque por mi parte yo ya hablé todo lo que tenía que hablar. No sé si alguien ya tiene un plan a lo mejor de familia en caso de emergencia. Por ejemplo, yo en mi familia tengo uno, pero tengo que actualizarlo. Así que también tarea para mí. ¿Ya? Como ven, es bastante liviano esto, es como más para hacer conciencia. Y siempre un ciudadano informado, es lo que más importa, chiquillos. En la información del poder. Y les voy a dar los mapas y todo eso para que se sientan seguros también. Profe, Dime, ¿de qué se va a tratar la tarea? la tarea, déjame verla porque he hecho tanto archivo que ya ni me acuerdo. Son respuestas cortas, ya no va a ser tan larga como la anterior. Ya. Ya, tiene que ver con nuestro entorno, o sea, el lugar donde vivimos. Nuevamente viendo los riesgos que hay. Es bastante cortito, la verdad. Así que es probable que la otra clase también sea corta. O más corta que esta al menos. Ya, pero tiene que ver como el entorno de Quintero. Yo sé que hay harta gente que no vive en Quintero, o sea, vive en Puchuncaví o alguna otra zona. Pero más o menos también lo trato de contemplar. Ya no sé si quieren agregar algo más. ¿Tienen una clase después? Sí, ya. Entonces les voy a dar este ratito Matemática. para que vayan a estirar las piernas, vayan al baño, coman algo, tomen agua. Ya, y eso, pues. Ah, lo otro quería comentarles que al correo me llegan mucho más rápido las dudas, porque me llega la notificación al teléfono. Porque en el IRMI, cuando en la zona de comentarios ustedes ponen alguna duda, no nos llega notificación. Entonces quizás por eso nos demoramos en revisar la parte de comentarios. Se los dejo ahí por si acaso. Ya, y eso pues chiquillos, cuídense. Cuídense, nos vemos y ánimo la última clase y después almorzar. Chau. Oh, Chao, cuídense. chao.